Bueno. empezar la clase. Así que si les podés avisar, ahí estamos. Ahí me avisó que está grabando. Belén, ¿vos Sí. ya compartiste el Power? Sí, está, ¿no se ve? No. ¿Todas lo ven? No. ¿No? A ver, vamos a probar otra vez. Ahí sí. ¿Ahí se ve? Ahora sí. Sí. Bueno, ahora sí. Si me van diciendo a medida que yo lo voy pasando, porque a partir de ahora las dejo de ver. Ah, Así bien. que si alguien me da me dice que que pase, paso, ¿eh? Vos me Dale. escuchás igual, Belén. Sí, nos escuchás. Sí, sí. Pasá, Ok. esa es la presentación del instituto. Pasamos a la próxima. Bien, Ahí ahí estamos. está. No, la anterior, esa. Fíjense que en este año estos dos estados o modelos de estado nos hubiese llevado varias clases cada uno de ellos y lo hubiésemos claramente estudiado por separado, ¿sí? Así que bueno, después de discutir bastante entre nosotras cómo abordarlo, ¿sí? Como para que ustedes puedan también ver tantos años de historia, ¿sí? Y tantos años de procesos tan diferentes y disímiles hacia adentro, y encima comparándolos porque específicamente el Estado neoliberal, ¿sí? Se va a conformar a partir de una serie de componentes, pero uno de esos argumentos es la crítica al estado de bienestar, ¿está? Así que por eso decidimos trabajarlo conjuntamente, y lo que vamos a hacer hoy es, en esta invitación que ya les hicimos a ustedes de estudiarlos en paralelo, nosotras también hacer ese ejercicio de poner en paralelo diferentes dimensiones, como para ir viendo cómo cada uno de estos modelos ha funcionado y cómo la educación se ha resuelto de maneras diferentes al interior de cada uno de ellos, ¿sí? Y en este sentido, vamos a la otra, Belén. Gracias. A partir de la imagen, ¿sí? De este tironeo, analicemos si estas imágenes son de Analía. Analía es nuestra proveedora de imágenes maravillosas, que no sé cómo hace cuando está en el aula, porque con proyector tiene que trabajar. Oh, claro, si no es imposible. Pero realmente le aporta un plus, ¿no? Un plus de sentido para poder ubicarnos en esos periodos. Fíjense ustedes, primero, ¿qué las invita a pensar esta imagen? Que hay dos posturas. Muy bien, Ornella. Hay dos posturas. Muy bien. ¿Qué más les dice de quién está ahí en el tironeo de la cuerda? Por ahí con representantes políticos, partidarios. Muy bien, Es Agustina. la primera vez que pones a pensar. Sí. A mí me hace pensar que es un representante de un sector social y el Estado, y el otro un Estado. Ajá, el representante de un sector socioeconómico sería, y el Estado en el otro extremo. Podría ser una interpretación, pero vos estás aportando algo más en esto que decían las compañeras, que es que aquí hay algo distinto en esos dos varones que están tironeando, ¿sí? Y está vinculado a lo socioeconómico. ¿Qué más podrían hipotetizar con esta imagen? No es saquemos la idea del Estado. A mí me parece. Sí, de posturas distintas, dijeron. Eso, Sí, me parece, profe, que sí, un tironeo entre dos. No se escuchan. Posturas diferentes, dos pensamientos diferentes que no encuentren de acuerdo. Entre dos, Mayra, ¿pensamientos dijiste? Sí, dos pensamientos diferentes que no encuentran Bueno, muy bien. acuerdo. Y que en el medio una cuerda representa algo. Porque ahí es lo que se están tironeando. Creo que es la atención de la sociedad sobre cuál de los dos tiene más peso, me parece. Muy bien, nos vamos acercando con los aportes de todas. Sí, hay algo que se está tensionando, esas figuras están tensionando, que son representantes de distintos sectores socioeconómicos, ¿sí? Y ahora sí podríamos hacer jugar lo que dijo Evangelina. ¿Dónde estaría el Estado ahí?
es una hipótesis, porque una imagen siempre nos habilita a diferentes interpretaciones, ¿no? ¿Dónde estaría el Estado? Para mí la cuerda es el Estado y uno de los hombres representa la clase obrera, trabajadora, y el otro quienes poseen el capital, Sí. las personas con poder adquisitivo. Muy bien, Florencia, muy bien. Muy Puede ser. Ana. No, me pareció re interesante esa lectura el Estado es la soga y a los hombres le podríamos poner distintos sectores, distintos intereses, distintos partidos políticos, pero hay un Estado, una sociedad ahí en tensión permanente, ¿no? Sí. Ajá. Tal cual, tal cual. Es más, Yo rescato no solo esto del Estado que decía Flor, como que nosotros hemos visto que en muchos momentos aparece como con su intervención, sino que también me detuve en esto del androcentrismo, que este año en particular yo pude cursar lo que es sexualidad de cuarto año, y entonces este término y otros aparecieron mucho, los pude en cierta forma ir, bueno, en este caso ya asociando, y con esta figura del varón, que, por ejemplo, a lo largo de la historia, y algo que puedo citar es el voto femenino, o en el caso de educación, como primero la mujer, y estos videos que Fernanda compartió, que hablaban acerca de cómo se la tenía, justamente cómo se la pensaba en ese momento, y cómo se la asociaba a una educación en la que tenía esta figura maternal. Bueno, empiezo también a hacer una relación con respecto a esa parte, a esto particular que tiene que ver con la mujer invisibilizada en muchas ocasiones o asociada a determinadas cuestiones, y bueno, y por eso me llamó la atención esto del androcentrismo. Muy bien, Verónica, muy bien. No es casual que sean dos varones los que están ahí tironeando, ¿no? ¿Y dónde están las mujeres? La representación de las mujeres, esta lectura que hicimos durante el inicio del sistema educativo en Argentina y que ha marcado la tarea, el trabajo docente, ¿no? Como un trabajo feminizado. En realidad podemos hacer ese análisis a lo largo de la historia de la educación argentina, pero también a lo largo de los proyectos políticos y económicos de Argentina. Pero hay en el chat un aporte que me pareció re interesante. Natalia dice esto: la soga es más larga del lado del obrero. La clase obrera siempre tiene que ceder más y menos que ganar. Caramba, que han leído a Marx por ahí, ¿eh? Muy bien, Natalia. O capaz nomás vieron el recibo de sueldo. Muy bien, tiene más que perder. El recibo del sueldo. Con la cifra en negro. Claro. Qué horror. También la cuestión de las miradas. Claro. Que por ahí la cuestión de las miradas. Sí, Agustina. Que en uno se ve por ahí una mirada como más, no sé si posesiva, pero como más fuerte, que está del lado de la derecha, se lo ve como con una mirada como que manda, digamos, y el otro como que está como más sumiso o algo así. No sé cómo explicarlo. Muy bien, como que clava una mirada, y eso también para mí es una cuestión de poder, la mirada. Y eso también se puede representar para mí en una cuestión de poder. Ah, mirá, muy bien, Agustina. Yo no me había fijado en eso. Es la seguridad de los privilegios, decimos, ¿no? La seguridad de las prerrogativas por sobre aquel que tiene más que perder. Y fíjense que en este caso son dos varones que están en la pugna, en la lucha. Habla de una mirada, Verónica dice intimidante. Exactamente, no sabía la palabra, esa palabra. Alguien quería decir. Muy bien, muy bien.
Yo también voy a cerrar mi cámara, así funciona mejor Fluye la mejor. cosa. Muy bien, vamos. Sí. Ana, Fer, así corre mejor. ¿estás? Sí. Sí, sí, Yo estoy, ¿me escucha? Ah, se escucha. Apagué la cámara. sí, Bien. está bien, está Bueno, bien. listo. Entonces vamos a hacer una síntesis a partir de todo lo que aportaron, que es más, este puede ser un buen recurso para el potencial trabajo final, ¿sí? El análisis de una imagen, pero desde las teorías que fueron aprendiendo, desde los enfoques, desde los análisis teóricos. Precisamente podríamos tirar como hipótesis que quienes están tironeándose ahí es el Estado, en términos de modelo de Estado, ¿no? Y efectivamente ahí podríamos encontrar primero dos varones, o sea, es una lucha de poder que se da entre varones. Las mujeres seguíamos pidiendo permiso y como bien dijeron una de ustedes, todo, digamos, en el caso de las mujeres recién tuvimos el derecho al voto, o sea, derecho político, cuando los varones lo ganaron o conquistaron en la Constitución en 1853, las mujeres recién en 1947, a ver si me equivoco, Ana, 1947 es el voto, ¿no? El cambio de constitución. Sí. Y se votó por primera vez 46. en 1951. Eso. Ujú. Ahí Sí, está. ahí está. O sea, en 1951 las mujeres por primera vez emitieron su voto, ¿sí? Pero también ganamos la posibilidad de ser electas, ¿está? No solamente elegir nuestros representantes, sino empezar a participar de la vida política del país. Lo cierto es que, bueno, esto siguió así, no es que fue enseguida, inmediatamente conquistamos todos los derechos en paridad. De hecho, fíjense que recién ahora salió una ley de paridad en política, recién ahora, siglo XXI. Por lo tanto, como bien decía Evangelina, vinculando con educación sexual integral, estas lecturas de los tiempos históricos también hay que leerlos en clave de modelos en donde sigue operando el androcentrismo como organizador de las relaciones sociales, económicas y políticas, ¿está? O sea, esta primacía de un sexo sobre otro, y ese parámetro pasa a ser todo lo vinculado al universo de lo masculino, ¿está? Entonces no es casual que haya dos varones en esa disputa. Y efectivamente lo que están disputando es poder, está hablando de clases sociales, porque el modelo, ¿sí? No el modelo, sino el modo de producción es el capitalismo, en el siglo XX estamos ubicándonos, y lo que se está disputando a lo largo de estas décadas que estamos estudiando es el modelo de Estado, que también en cascada, ¿sí? Va a vincularse con una postura sobre la educación, una postura sobre los derechos. Por eso hablamos de enfoques, de perspectivas teóricas, hablamos de, dentro de esos enfoques, ¿sí? Como puede llegar a ser el liberalismo económico, el liberalismo político, el estado de bienestar, es decir, enfoques o perspectivas teóricas, adentro de esos enfoques encontramos categorías teóricas o conceptos. ¿Vieron que en el Google for le pedíamos conceptos? ¿Sí? ¿A qué referimos con conceptos? Para que ustedes después se autorrevisen. El concepto va a ser, en realidad son categorías teóricas, pero va a ser una palabra, una expresión que va a sintetizar un sentido sobre ese fenómeno que intenta explicar. Androcentrismo es un concepto, ¿sí? Que está en el marco de la perspectiva teórica de los estudios de género. Pero también lo es estado de bienestar, ¿sí? También lo es un estado interventor, eso es un concepto, sintetiza una idea. El desguace del Estado, eso sintetiza una idea. El conservadurismo, esos son conceptos, ¿sí? Tienen la particularidad, gente, por eso vuelvan a lo que escribieron y fíjense, de ser no observables, es decir, son abstractos. Los conceptos no vamos por la calle diciendo, ay, a ver, ¿dónde está el neoconservadurismo? ¿Está? No. Porque al ser concepto es abstracto.
vamos a observar la materialización de esos conceptos. La pobreza es un concepto abstracto, pero materializamos la observación de la pobreza cuando vemos gente durmiendo en la calle. ¿Está? Ese es un observable. El concepto es pobreza. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Perfecto. Y si yo digo Estado neoliberal es un concepto, ¿sí? Que va a esto, sintetizar sentidos. Muy bien, entonces dicho esto, en estos dos periodos que vamos a analizar, ¿sí? Indudablemente hoy sigue habiendo una lucha de clases, sigue habiendo privilegios en sectores más favorecidos que otros, sigue habiendo posicionamientos diferentes en relación a esa cuerda, ¿sí? De qué rol tiene que cumplir esa cuerda, ¿sí? Y cómo va a equilibrar las fuerzas precisamente esa cuerda o no, ¿sí? Esto lo voy a traer a colación y ya le doy la palabra a mis compañeras. En este rol de equilibrio, el Estado se constituye en el marco del estado de bienestar como un estado intervencionista, por ejemplo, entre las relaciones que bien podrían ser estos dos varones, porque las mujeres estábamos en nuestras casas trabajando, a pesar de que ya habíamos empezado a entrar al mundo del trabajo remunerado, en donde hay uno que es el capitalista, que tiene el capital, que tiene el dinero para hacer, y el otro lo único que tiene es su fuerza de trabajo. Si dejamos librado a esa lucha entre ellos, seguramente el que va a ganar es el que tiene más privilegios y más poder. El Estado lo que hace es intervenir para equilibrar esa lucha de fuerzas, ¿sí? Y ya estamos en el estado de bienestar. Así que si Belén querés pasar. Sí. Ahí estamos. ¿Me escuchan? Sí, en ese sentido, Fer, ¿puedo agregar una cosita antes de que sigas? ¿Paso a la anterior? No, deja ahí, deja en esa. Tener en cuenta esto, chicas, de que ya lo aclaramos en la clase pasada y en los textos y demás, que hablamos de un estado que le vamos poniendo diferentes nombres, pero que el apellido en definitiva sigue siendo el mismo. Siempre estamos hablando de un estado capitalista, ¿sí? Un estado más oligárquico liberal, un estado de bienestar, un estado desarrollista, un estado neoliberal, o como dicen algunos autores para contraponerlo al del bienestar, estado de malestar, pero en definitiva el eje del sistema capitalista, que es la monarquía de la propiedad privada, no se discutió en ningún modelo de Estado, ¿sí? Así que eso me parece que es importante tenerlo en cuenta. Sí, tal cual. Tal cual, porque en realidad hay lecturas que dicen, bueno, el estado de bienestar en realidad viene a salvar al capitalismo. Claro, o sea, y sí, el modelo, el mecanismo, en definitiva, sí. Sí, bueno. Sí. Y ahora sí, ya les doy la palabra. Ana, ¿querés? Sí, dale. Bueno, en ese sentido, y retomando esta postura de esta especie de comparación que tratamos de elaborar para despejar de qué hablamos. Ana. Se corta. Se te corta. Cuando hablamos de bienestar, de qué hablamos cuando hablamos de Estado neoliberal. ¿Se me corta? Sí. Ahí volviste. ¿Sí? Ahí volví. Bien, bueno. Bien. Tomamos estos criterios también para seguir diferenciando y mejorando el primer cuadro que le habíamos pedido con Filmus, y en esto que les decía también Fernanda, de poder concretar y de puntualizar en algunos conceptos que son claves, no en oraciones y en citas largas, sino en estas palabras que sí o sí definen, marcan y sientan también una posición respecto al análisis de un estado o de otro, ¿sí? Fíjense que sobre estado de bienestar y estado neoliberal
pusimos abajo en primer lugar las formas de gobierno, que no es lo mismo la forma de gobierno que el Estado. Dentro de lo que en el periodo, en Argentina concretamente, se conoce como el estado de bienestar, depende de la cronología que tomemos, si lo podemos tomar desde 1943 o del 46, pero si lo tomamos desde 1943 como para marcar algún comienzo, la forma de gobierno de ese momento era una dictadura, ¿sí? Después se pasa una elección a una democracia, y si tomamos el final con el periodo, con el primer peronismo en el 55, que fue también un golpe de Estado, y después hubo otra serie de elecciones, pero con lo que dice ahí democracias restringidas, porque el partido mayoritario en ese momento, que era el peronismo, no estaba permitido que participe de las elecciones. Entonces, fíjense ahí que dentro de un mismo Estado hay distintas formas de gobierno, para que sigamos diferenciando esto. Puede haber un ejercicio un poco más o menos democrático, ¿sí? O directamente una dictadura. Y en el Estado neoliberal, también depende de la periodización que tomemos, pero podemos tomar fines de la década del 60, principios de la década del 70, o directamente la última dictadura cívico-eclesiástico-militar. Se inicia este Estado neoliberal con esta dictadura, pero después continúa, se refuerza y se profundiza, ¿sí? Sobre todo en la década del 90, también con los gobiernos de este señor que yo no voy a mencionar. Bien, entonces, eso para que lo podamos seguir diferenciando y aclarando qué es un Estado y qué es una forma de gobierno. Y después me pareció interesante poder ampliar un poco la cuestión que proponen los textos, ¿sí? Y ver que algunos procesos históricos que suceden en nuestro país tienen también un correlato, una resonancia con procesos similares que suceden en América Latina, ¿sí? Porque, ¿por qué marcar esto? Porque si no caemos en un egocentrismo que no sé de dónde sale, de que a los argentinos nos pasan estas cosas como que fuéramos únicos e irrepetibles en el mundo, cosa que no es así. O peor, cuando tomamos una variable de comparación, estamos pensando en procesos europeos, ¿sí? Como que a nosotros nos va a pasar lo mismo que sucede en Alemania, en Inglaterra, en Francia o en España, cuando no. O sea, en Argentina sucedieron y suceden cosas que son más similares a los procesos históricos latinoamericanos, ¿sí? En este sentido, por eso también ahí, retomando esta idea de concepto, que sobre todo Arata y Mariño creo que Puigros también trabaja el concepto de populismo, también ahí habría que detenerse porque es un concepto que desde las ciencias sociales, ¿sí? Porque últimamente se está usando de manera muy mediática y tiende a generar más confusiones de lo que en sí el concepto para las ciencias sociales quiere decir. No sé si lo escucharon nombrar, seguramente, porque en los medios se está usando mucho, independientemente del posicionamiento político que cada uno tenga, pero la concepción que se usa de populismo en los medios de comunicación no es la que se trabaja en ciencias sociales, ¿sí? Y los populismos latinoamericanos también es como que cuando se usa en la tele o se ve en la tele de manera mediática es como que fue solo en Argentina. Y en realidad hubo procesos similares al peronismo en otros países latinoamericanos, y los tres más conocidos fueron el caso de Getúlio Vargas en Brasil y el de Lázaro Cárdenas en México, junto con el peronismo acá en Argentina, que tienen cuestiones bastante similares, ¿sí? ¿Cuáles son esas cuestiones similares? Similares quiere decir que las podemos llegar a comparar, a ver o a tomar algún criterio. No es que exactamente estos tres gobiernos de estas tres personas fueron exactamente igual, ¿sí? ¿Cuáles son estas cuestiones? Bueno, las nacionalizaciones de las empresas y servicios,
esto que decía Fernanda de un Estado que interviene entre esos dos hombres que están ahí tensionando entre el sector capitalista, el sector propietario y el sector obrero. Y cuando decimos interviene, también ahí hay que tener en cuenta que lo estamos diciendo desde el marco de las ciencias sociales, y no como se está usando también ahora en la mayoría de los medios de comunicación, que aparece la palabra de intervención y a más de uno se le paran los pelos de la nuca, ¿sí? Pero tiene otro uso. Entonces, cuando usamos estos conceptos que también generan un montón de cuestiones en la actualidad, por más que ya hayan pasado 50, 60, 70 o 10, 20 años, ¿sí? También ahí tenemos que detenernos a leer desde dónde cada autor y cada autora se posiciona y desde dónde lo desarrolla. Entonces, el Estado interventor es un Estado que regula a partir de legislaciones, que regula a partir de instituciones, y que regula y controla también a partir de intervenciones directas y concretas que son más fáciles de observar, como por ejemplo intervenir una provincia con un ejército, intervenir en el control de alguna elección. O sea, la intervención es esto, es un Estado que está ahí observando la sociedad, que la organiza, la regula, la legisla, ¿sí? Y también la controla en gran medida, ¿sí? En varias cuestiones. Bien, esto en esa soga que se está tensando ahí va a generar adhesiones por un lado y va a generar tensiones y resistencias por el otro. En el caso educativo, que es el que nos convoca en esta materia, después creo que esto lo va a desarrollar Belén, esa tensión ahí, por ejemplo, la podríamos ver cuando este Estado interviene y regula en relación a la educación, ¿qué sigue pasando con el sector católico? ¿Sí? ¿De qué lado va a estar ahí la Iglesia Católica tirando de la soga? ¿Sí? Cuando hay un Estado que está interviniendo, que a veces permite y después no permite esta cuestión, ¿sí? Estos populismos, en términos generales y en términos concretos del peronismo, también va a tener una concepción de la sociedad que va a ser diferente al Estado liberal. ¿Diferente en qué sentido? También tenemos que tener en cuenta el origen de esto, que es fines de la década del 30, principios de la década del 40, cuando no es que sale Perón y Getúlio Vargas diciendo, tenemos una idea súper novedosa de cómo pensar la sociedad. No, hay un contexto mundial o europeo y latinoamericano de crisis del liberalismo, ¿sí? De crisis en cuanto a la concepción de las libertades individuales, ¿sí? Para fines de la década del 30 y principios de la década del 40 ya se atravesó no solo la Primera Guerra Mundial, sino también una serie de revoluciones que fueron exitosas, tanto en Europa como en América Latina, que a los sectores más conservadores y a los sectores más liberales y a los sectores que más defienden esta monarquía o el reinado de la propiedad privada, los va a hacer temblar, digamos. Estas revoluciones son la Revolución Rusa, ¿sí? La Revolución Mexicana, que nunca se menciona, pero que también está acá en América Latina y que fue un proceso exitoso en su momento de recuperación de tierras por parte de los campesinos y las campesinas, ¿sí? La Guerra Civil Española, sí. Y bueno, la primera... No, digo que no, qué poco que sabemos de la Guerra Civil Española y de la República en España pre-franquista. Ay, sí, y que es un tema súper apasionante. Terriblemente apasionante, sí. Pero sí, personalmente recomiendo leer a Almudena Grandes, que es una escritora de literatura española ella, pero aprendí lo que no me enseñaron nunca sobre lo que fue la República de España y
nada, y bueno, Franco llegando al poder y los nexos con los totalitarismos de época. Sí, sí, sí. Y el proyecto educativo de la República Española, que uno lee y te dan ganas de llorar. Yo cada cosa que sé de la Guerra Civil Española lloro y siento que perdimos, como que yo hubiera estado ahí peleando, pero bueno, pero sí, es muy, muy interesante. Y esta Guerra Civil Española movilizó mucho, y movilizó mucho también acá en Argentina. Hubo muchos y muchas milicianas y milicianos que fueron a España a defender con armas, uñas y dientes este proceso republicano, que bueno, que se pierde, que queda Franco en esta dictadura prácticamente eterna, ¿sí? Y estos populismos, ¿sí? Perón, Vargas, Cárdenas, también lo están observando, ¿sí? También, de algún modo, son hombres de la historia, sujetos con conciencia histórica, que están viendo esto que está pasando y de algún modo también participan, ¿no? Estas cosas hay que mencionarlas, porque si no parece que los hombres y las mujeres en sus contextos históricos es como que vienen de un ovni con ideas de algún lado, y no es así, ¿sí? Con Belgrano pasó lo mismo, con San Martín pasó lo mismo, y con el que tomemos, ¿sí? Pasa lo mismo. Hay que poder darles un contexto en ese sentido. Entonces, bueno, están observando estos crecientes reclamos de la clase obrera, y de que la clase obrera no está pidiendo como ahora con un sindicato una banderita y un flyer. La clase obrera, a las 3 primeras décadas del siglo XX, estaba armada hasta los dientes, ¿sí? Y si había que salir a pelear, a matar, a luchar, a lo que fuese, iban a salir a defender y a reclamar los derechos que les correspondían, ¿sí? Entonces, en ese sentido, este keynesianismo o este Estado interventor, de algún modo también viene como a poner un poco de paño frío a ese sector que venía reclamando con tanta fuerza. Eso también hay que tenerlo en cuenta, porque si no se pierde el contexto de dónde también están surgiendo estas ideas, ¿sí? Y también, por un lado, se pone paño frío, y la forma de también poner estos paños fríos es generando esta cuestión que nosotras pusimos ahí de pleno empleo, ¿sí? De garantizar determinados derechos, de entender a la sociedad como un organismo que tenía que estar como un cuerpo todo sano, ¿sí? Y ese cuerpo estaba conformado por la clase obrera, la clase dirigente, los propietarios, el campo, el ejército, la escuela, y todo tenía que funcionar de manera armónica. Y para que eso funcione de un modo armónico, el Estado tenía que intervenir y tenía que regular, y en ese marco fue que garantizó determinados derechos y amplió la oferta educativa, que después vamos a ver más adelante. En comparación con eso, ¿sí? También cuando hablamos de un Estado neoliberal, del Estado neoliberal en América Latina, hay que tener en cuenta que el Estado neoliberal no es solo Menem y Argentina, ¿sí? También, sino que se encuadra en un proceso latinoamericano que es mucho más amplio, ¿sí? Que todos los estados neoliberales en América Latina nacieron de dictaduras cívico, eclesiásticas y militares, ¿sí? Porque si no solo decimos dictadura militar como que hubiera sido solo el ejército, y el ejército estuvo acompañado de la jerarquía de la Iglesia Católica y de las grandes familias en todos los países de América Latina que tienen grandes propiedades, grandes extensiones de tierra, dueñas de grandes empresas, ¿sí? Podríamos dar hasta nombres y apellidos, ¿sí? Que tenían que garantizarse determinados derechos económicos, ¿sí? Sobre todo. Y no fue solo en Argentina, y por eso les mencioné algunas. Hay de las dictaduras latinoamericanas, la de Perú, la de Nicaragua, la de Chile. Fíjense que en Chile me tomé el atrevimiento, puse 1973 hasta 1989, y entre signo de preguntas 2020, por lo que
sucedió en estos días, que también me parece que es interesante que lo tengamos en cuenta, de un plebiscito aprobado de manera mayoritaria para recién revisar la Constitución, esa Constitución que está vigente desde la última dictadura en Chile, ¿sí? Recién ahora, se pasó bastante tiempo, ¿no? La dictadura eterna de Paraguay, del 54 al 89, en Uruguay, en Bolivia, y en Bolivia también puso un signo de pregunta por los acontecimientos del año pasado y del anterior, en Brasil, ¿sí? Es importante poder contextualizar que estos modelos de Estado que se instalaron en Argentina también tienen sus similitudes con los procesos de los estados latinoamericanos, ¿sí? Y que no es casualidad, y sobre todo no fueron casualidad con este Estado neoliberal, con las últimas dictaduras, que formaron parte de un plan pensado, el Plan Cóndor, para instalar justamente este modelo económico, político y social, que viene a borrar lo poco, mucho, o bueno o poquito que se había alcanzado con el estado de bienestar para algunos sectores, ¿sí? Y a instalar otro paradigma social, que es el individualismo, la desindustrialización, el libre juego del mercado, que ya el Estado ya les estaba molestando que intervenga tanto, que regule, en algunos casos que garantice, ¿sí? En otros la garantía la podríamos poner entre comillas, pero bueno, que garantice. Esto que pusimos retracción del Estado, y a diferencia del estado de masas y organizado del estado de bienestar, va a instalar este paradigma de los derechos individuales que mucha gente también tiende a confundirse, y que sobre todo en esta instancia de pandemia quedó más que claro, esto de yo quiero hacer lo que yo quiero, porque yo soy libre, porque yo, y tampoco se entiende la libertad en un marco de un contexto o de una sociedad, ¿sí? Bueno, esto que nos pasa, este triunfo del yo, dirían los analistas, tiene que ver con este paradigma de los derechos individuales que se instalan con el Estado neoliberal, ¿sí? Que surgió en toda América Latina de las dictaduras cívico-eclesiásticas y militares. Sí, en ese punto, Ana, estaría bueno, ya que mencionás lo eclesiástico, es algo que también queríamos dejar aclarado, que el vínculo entre Estado e Iglesia, especialmente Iglesia Católica, ¿no? Si bien ahora observamos la presencia de otra iglesia, que es la Iglesia Evangelista, y esto no tiene nada que ver con las creencias de cada quien, estamos hablando de instituciones que tienen acumulación de poder en ese juego de poder que son las relaciones socioeconómicas, ¿sí? Pero en nuestra propia historia es la Iglesia Católica la que tiene un rol protagónico, que la Ley 1420 habíamos visto que nace como laica, pero no nos podemos, o sea, la Iglesia siguió pugnando por querer estar en el manejo de lo educativo, ¿sí? Y a lo largo del siglo XX nunca dejó de luchar. Por lo tanto, fíjense en el estado de bienestar, la relación entre quien estaba en la gestión del Estado, que era Perón, en el inicio del estado de bienestar, tuvo una relación conflictiva con la Iglesia. ¿No? En algún momento fue de hermandad absoluta, y como decíamos con las chicas cuando preparábamos la clase, que bueno, el texto de Tedesco lo menciona, hasta se dio religión en las escuelas públicas. Y en un momento se quiebra esa relación, ¿sí? Y termina, bueno, gestándose un conflicto importante entre el peronismo y las iglesias. Pero esa relación y esa lucha por sostener o por lo menos acumular poder en la toma de decisiones, la iglesia siguió gestándola. Por eso también aparece en el marco del Estado neoliberal, acompañando, como decía Ana, el propio golpe de Estado, ¿sí? Y también fue cómplice del terrorismo de Estado. Nuevamente hablamos
porque fíjense que dentro de la propia iglesia hubo todo un movimiento de los religiosos tercermundistas, sacerdotes y monjas, que estaban en otra postura. Angelelli, como el padre Catena en Santa Fe, Angelelli en La Rioja, ¿verdad? Eran sacerdotes, ¿sí? Bueno, en Santa Fe tenemos muchos, incluso uno de ellos que falleció hace unos años atrás, el esposo de una gran el Serra. O sea, eran sacerdotes, ¿sí? Que estaban posicionados del lado de quienes menos tenían, defendiendo la justicia social, ¿está? Pero el clero, estamos hablando de esta iglesia cómplice del terrorismo de Estado, era el clero y la iglesia que avalaba, ¿sí? Ese plan Cóndor que mencionó antes Analía, y que incluso hasta llegaba a situaciones en los centros clandestinos de detención que son inconcebibles. Por ejemplo, dejar que torturen a alguien hasta la muerte y estar ahí para darle el sacramento de la extremaunción. Entonces uno dice, caramba, qué retorcidas, ¿no? Qué mentes retorcidas, que podés estar en el sufrimiento humano extremo y después le das un aceitito para que pase a mejor vida. Bueno, esas cosas, digamos, no hay que perderlas de vista, ¿no? En términos de esta relación entre los modelos de Estado, quienes estaban en la gestión del Estado en determinados periodos, y la Iglesia como un actor protagónico. Y con esto cierro porque para mí, esto es una lectura, la podemos compartir como no, pero fíjense cómo, en qué punto esta discusión se reedita en estos últimos 3, 4 años en relación a la educación sexual integral. ¿Sí? Quienes han transitado el seminario de sexualidad, pero no hace falta haberlo hecho, sino escuchar las posturas en relación al derecho a la ESI de parte del estudiantado, y quienes se arrogan el derecho sobre sus hijos e hijas en relación a que la escuela, el Estado, ¿sí? No tiene que intervenir, ¿sí? en ese derecho a la crianza. Y ahí hay iglesias, y ya no es solo la católica, sino también la evangelista, que está peleando no solamente decir qué se va a dar y no, está peleando sentidos históricos, chicas. Está peleando por el sentido en la historia. ¿Hacia dónde nos vamos direccionando como modelo, como sociedad? ¿Está? O sea, no es una lucha menor, y esta lucha no menor es la que se fue replicando de distintas maneras en los distintos periodos. Ahí podríamos también darle otro significado a estos dos hombres que están tensando la cuerda, ¿sí? En relación al lugar de la iglesia y el Estado y la educación. Podríamos poner también de un lado la iglesia o las iglesias, del otro lado el Estado o la sociedad, y ahí tensando esta cuestión, ¿sí? Tal cual, tal cual. Sería, ¿saben qué? Ahí en eso que acabas de decir, Ana, yo me imagino que sería la lucha de paradigmas, en términos de paradigma de los derechos individuales, en el derecho a la enseñanza, por ejemplo, que es el que predominó en el Estado neoliberal, el derecho a sobre mis hijos hago lo que yo quiero, o sea, una mirada tutelada sobre la niñez, sobre las infancias, y peleando con un paradigma de derechos humanos donde, por ejemplo, niños, niñas y adolescentes son sujetos de derecho, ¿sí? Y ahí el Estado tiene que garantizar los derechos humanos, que fíjense que no es casual que surgen, ¿sí? En el periodo de la construcción de los estados de bienestar. Todo lo que el surgimiento, ¿no? De la primera Declaración de los Derechos Humanos, que surge en 1948, pero en ese periodo histórico, ¿sí? Bueno, eso como para que hagan jugar los distintos componentes, ¿no? Sí, lo otro que quería mencionar a grandes... Ay, perdón, Belén. No, no hay problema. Dale, Belén. Para mencionarlo, que lo tengan en cuenta también a la hora de pensar y de abordar los textos, porque está ahí en el cuadro. Así como vimos en el Estado oligárquico liberal el modelo agroexportador, acá en el Estado de bienestar, fíjense que dice ISI, ¿sí? Como el modelo del Estado de bienestar, que fue la industrialización por sustitución de importaciones, que fue
un intento en algunos momentos un poco más exitosos que otros de reemplazar este modelo agroexportador por el desarrollo industrial, aunque sea de industria menor, ¿no? de tecnología y demás, pero de comenzar este proceso de industrialización, ¿sí? A diferencia del Estado neoliberal, que su modelo principal va a ser la desindustrialización, ¿sí? Esas pequeñas, pocas o muchas inversiones o industrias que se habían logrado durante este estado de bienestar y también durante el estado desarrollista que estaría ahí en el medio, que no le vamos a poder dedicar mucho tiempo, ¿sí? El estado neoliberal viene a borrar esta industrialización, profundiza el modelo de concentración de tierras, el modelo de especulación, el modelo de invertir y de comprar dólares, de especular con el dinero, ¿sí? Con la bolsa, si uno tiene, no tiene, a cuánto está el dólar, a cuánto se vende, ¿sí? A diferencia del estado de bienestar que de algún modo con legislaciones también, con instituciones, va a fomentar un incipiente proceso de industrialización, ¿sí? No sé quién iba a decir algo. No, yo iba a acotar a lo que decía Fer sobre el tema de la función de la iglesia siempre, y me acordaba que actualmente, hace un tiempo atrás, había salido una campaña por parte de ese sector, que el eslogan era con tus hijos, con mis hijos no te metas. Sí. Sí, y que va en contra de la ley de educación sexual integral. Entonces, bueno, a mí se me hizo acordar por el tema de la identidad y del derecho de los niños, de las niñas y los adolescentes, sí. Sí. Tal cual. Voy a contar eso. Así que bueno, no sé si quieren que amplíe algo más o vamos ya a las normativas de cada estado. No, una cosita también en función de esto que acababas de decir, que tenía que ver también en comparativa, ¿no? En términos de modelo económico, como para invitar a pensar qué o cómo impacta eso también en el proyecto educativo de cada uno de los estudiadores. Sí, fíjense que el pleno empleo, esta industrialización incipiente, de baja tecnologización y no estructural, como, bueno, tal vez fue en otro país como Brasil, pero en Argentina no terminó de salir de ese modelo agroexportador, aunque se intentó, pero sí se empezó a gestarse una relación diferente entre el mundo del trabajo y el mundo de la educación, ¿sí? Eso, digamos, ese contexto en el cual se construye o se va armando este modelo económico va exigiendo, ¿sí? Que la oferta educativa en términos de lo que el sistema educativo estaba ofreciendo hasta ese momento cambiara. Y ahí después ya la dejo a Belén. Pero ¿qué pasó en el Estado neoliberal? O sea, se fue a lo largo del estado de bienestar, fue creciendo la matrícula, ¿sí? En todos los niveles del sistema educativo. El Estado neoliberal, en el marco del comienzo de la dictadura militar, pero fíjense que el terrorismo de Estado lo ubicamos antes de la dictadura, ¿no? Con la AAA, que puse 3A, pero en realidad parece las pilas, pero era la Alianza Anticomunista Argentina, liderada por López Rega, que fue un personaje nefasto para la historia, que dio pie también de algún modo al terrorismo de Estado que sufrimos del 76 en adelante, pero empezó la persecución, ¿sí? Hacia quienes pensaban distinto y sobre todo, fíjense, es Alianza Anticomunista Argentina, ¿sí? Especialmente a quienes estaban posicionándose en un modelo que discutía con el capitalismo. Los sacerdotes tercermundistas discutían con el capitalismo. ¿Sí? Pepe Serra se va perseguido por la AAA antes de la dictadura. El propio, bueno, lamentablemente no es mi tío, pero me hubiese encantado que sea Federico Pagura, que era un sacerdote protestante, metodista, de la zona sur de Santa Fe, también fue perseguido por la AAA y era pastor
pastor, porque sacerdotes son en la Iglesia Católica. O sea, fíjense que miembros de la Iglesia que también eran perseguidos, ¿sí? Por quienes pensaran o quienes se posicionaran desde esta idea diferente al modelo, al modo de producción capitalista. Y en el marco del terrorismo de Estado, lo que quería agregar era esto de la desresponsabilización del Estado en todas las áreas vinculadas a los derechos colectivos, a los derechos sociales, no solamente en educación, que ahora ya Belén va a contar, sino también en el área de la salud, ¿sí? En todas las dimensiones vinculadas con la garantía de derechos para la ciudadanía, empieza a mirarse, y ahí hay un concepto que es el neoconservadurismo, que lo retomamos con Norma Paviglianiti, ¿sí? Que nos habla de que el Estado neoliberal va consolidándose desde una postura que discute fuertemente con ese Estado que trata o intenta generar un sistema de redistribución más justa entre la ciudadanía, ¿sí? El neoconservadurismo es ¿cómo se llama lo que va antes? Prefijo. El prefijo nuevo. Claro, significa nuevo, pero en realidad, ¿por qué neoliberal, neoconservador? Porque a lo largo del siglo XX encontramos, ¿sí? Modelos liberales y conservadores, pero en el marco de la década del 70, de 1970, empezamos a encontrar estas posturas que son mucho más extremas en su posicionamiento respecto a el conservadurismo en términos de el elitismo, de preservar los privilegios para unos pocos, ¿sí? De defender el derecho individual a ultranza y sobre todo, como decía María antes, la propiedad privada, ¿sí? Que generó hasta pautas que impactan, por eso después van a ver en una placa estas preguntas que también, bueno, que las trajimos de Arata, que es una de las lecturas que tienen, que impacta incluso hasta en las producciones culturales, ¿sí? Y que obviamente va asociado a un cambio fuerte a nivel de lo social, fue asociado al terrorismo de Estado, o sea, se implanta ese modelo neoconservador, ¿sí? A partir de precisamente el terrorismo de Estado, a partir de un Estado que se puso en contra de sus propios ciudadanos y ciudadanas, ¿sí? Eso lo deben haber visto, y que generó, ¿sí? Algunos le llaman el desguace del Estado, desguace. ¿Vieron el desguace que es romper a 100 partes? Bueno, un Estado que producía servicios, pregúntenle a sus abuelas y abuelos, ¿a quién le compraban el servicio de telefonía y de agua? Y van a encontrarse con que telefonía era Entel, era Empresa Nacional de Telefonía, ¿sí? Eran empresas de servicio que el Estado administraba, y en el marco del Estado neoliberal dice, no, el Estado no sirve, el Estado es ineficiente, es un monstruo, es un gigante, hay que achicarlo, gasta mucho, ¿sí? Y hay que desguazarlo, entonces hay que privatizar, hay que sacarse estas empresas de encima, que son las que llevan mucho dinero del Estado, pero en realidad había otro sentido ahí. Esto hizo que también la desindustrialización, ¿sí? Ahí tenemos el meme. Ahí está. Ahí va de nuevo a sellar. Porque todas esperamos. Espero que me lo no, pero esto también vuelve a marcar, ¿sí? Un nuevo impacto en el proyecto educativo, ¿está? Y ahí la vamos dejando a Belén. Bueno, Belén, tenés 1 minuto y medio para contar todo. Bueno, Arreglate, igual voy a tratar de ser breve, así no las agobio con tanta información. ¿Ven ahí el Power? ¿Sí, no? Sí. Bueno, yo no veo a nadie. Sí, se ve. Ahí están las preguntas. Gracias. Estas son las preguntas de Arata y Mariño que comentaba Fer hace un ratito, que, bueno, sería interesante que ustedes les presten atención y las utilicen para reflexionar y hagan su propia
reflexión, valga la redundancia, sobre los hechos históricos, que como estaban hablando al principio y preguntaba Ornella sobre las dudas que tenía, es bueno hacer la propia reflexión para poder elaborar un propio punto de vista sobre la realidad actual. Siempre sirve la historia para poder ser críticos con lo que está pasando y no opinar y no convertirnos en opinólogos, sino que poder fundamentar nuestras opiniones. Bueno, todas estas preguntas le van a permitir reflexionar y hacer su propia construcción de los hechos históricos. De estas preguntas yo seleccioné una que tiene que ver, se las dejo acá, no las voy a leer, así no nos aburrimos leyendo, pero no sé, chicas, si ustedes quieren decir algo con respecto a estas preguntas, las puedo pasar. No, profe, pasalas. Perfecto. Estas son otras preguntas que tienen que ver con el Estado neoliberal, que también estábamos hablando, que también son de Arati Mariño. Bueno, vamos a hablar de el marco normativo que tiene que ver con el estado de bienestar. Y yo seleccioné esta pregunta: ¿qué nuevos sentidos habitaron en la pedagogía del peronismo? Venimos si nos vamos un poquito para atrás, venimos de una ley que es la ley 1420 en 1884. Hasta acá no hay otra nueva ley de educación. Entonces, ¿qué pasa acá? Porque algo pasa, ¿no? Como ya estuvimos viendo, ya nos estuvieron contando las profes, hay todo un marco que ya estuvieron hablando de las políticas, estuvieron hablando de qué pasaba en lo social, y ahora nos toca ver qué pasa en lo educativo. Y acá le saqué una frase que también es de Arati Mariño, no le puse la cita, pero bueno, es de Arati Mariño esta frase, y dice: el Estado peronista iba a asumir la voluntad sarmentiana de educar a las masas. Y eso es importante, ¿por qué? Porque lo que hace Perón, o lo que hace el Estado de bienestar, es usar la ley 1420, porque, como les dije antes, sigue vigente la ley 1420. ¿Pero qué hace? Le hace algún tipo de adaptación, hace como algún tipo de modificación al respecto. Como bien dice la palabra, y como ya estuvieron hablando recién las profes, el estado de bienestar lo que hace es hacer o generar políticas que ayuden a la población. Bueno, esta frase dice: pero efectuando una torsión populista, bueno, ya estuvo Analía analizando qué es el populismo, del enfoque liberal, haciendo explícito el carácter profundamente político de la educación. Entonces, fíjense que se toma la ley 1420, pero hay otro enfoque, hay cambios. Entonces, eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Qué cambios hay? Bueno, el discurso pedagógico peronista presentaba un sustrato espiritual. Si recordamos la ley 1420 se enfoca más que nada en un enfoque más científico, más experimental, que tiene que ver con la ciencia, que tiene que ver con el positivismo. En cambio, lo que hace el estado de bienestar es tener en la pedagogía un sustrato espiritual, partir de la filosofía, tener un paradigma más filosófico. Y ya vamos a ver por qué. Que cuestionaba los principios positivistas sobre los que se había estructurado la pedagogía. Bueno, en el año 1947 se introduce la ley 12.978, que se introduce la enseñanza religiosa como materia obligatoria. Si ustedes recuerdan, la ley 1420 lo que nos dice no es que no se puede dar enseñanza religiosa, sino que está un poco disfrazada la enseñanza religiosa. Es decir, la ley 1420 nos dice que se puede enseñar educación religiosa siempre y cuando que no sea dentro del horario en donde se dan las clases. Es decir, se puede dar, pero fuera del horario escolar sería. Entonces, bueno, como que queda disfrazado, como ya dije antes, pero
puede no darse, ¿no? Bueno, con el gobierno de Perón esto vuelve, entonces se introduce la enseñanza religiosa como materia obligatoria. Y de ahí pueden ustedes reflexionar que en el gobierno de Perón hay un sustrato espiritual. Bueno, fíjense que si se enseña religión, bueno, el sustrato espiritual también por ahí se puede interpretar. También podemos pensarlo desde otro lado, que ya les voy a mostrar unas cosas que tengo acá para que vean. En el estado de Perón había también adoctrinamiento dentro de la escuela, pero bueno, ya más adelante les voy a mostrar. Bueno, en 1900, les quería decir esto también, hay antecedentes también de la enseñanza religiosa en las escuelas. En 1943, de hecho, hay un decreto que se da durante el golpe militar que también habla de establecer la enseñanza religiosa en las escuelas. Como decían las profes hace un ratito, siempre está la puja de poder de la iglesia que quiere entrar al poder del Estado. Así que bueno, esa lectura es muy importante y hay que prestarle atención. No es que la iglesia tuvo un papel pacífico, sino que siempre quiso estar en los estratos de poder del Estado. Bueno, en 1955, la ley de supresión de la enseñanza religiosa y la ley de separación de la iglesia y del Estado. Bueno, acá ¿qué pasa? Se rompe la relación de la iglesia y del Estado y el conflicto que desató esta ruptura fue la Constitución. La Constitución de 1949. 49. Gracias. 49. 49. Bueno, ahí es cuando se rompe, ¿por qué? Porque hay un montón de cuestiones en esa nueva Constitución de las cuales la iglesia queda como relegada, queda como afuera de las cuestiones de poder. Entonces ahí se rompe la relación del Estado con la iglesia y se da esta ley de supresión de la enseñanza religiosa y la ley de separación de la iglesia con el Estado. Sí, ¿puedo decir una cosita? Sí. Sí. De hecho, en el golpe de Estado del 55, el lema del golpe de Estado para derrocar al peronismo fue Cristo vence, porque las banderas con las que salieron en contra del peronismo fue esta, ¿no? De que la iglesia venía a vencer, o sea, a demostrar su poder, que en definitiva era esa cuestión. Cualquier imagen que busquen de esa época, del 55, del golpe de Estado, está este lema, era Cristo vence. Cristo vence, sí, sí. Sí, de hecho, ese golpe militar, como dijo Analía hace un ratito, no fue solamente militar, sino también estuvo involucrado el sector de la iglesia. Así que fíjense cómo en todo el tiempo la iglesia cumple un papel importante en el poder, todo el tiempo, no la podemos dejar de lado y no podemos dejar de nombrarla, y sigue siendo hasta el día de hoy, creo yo, esto es opinión mía, que sigue teniendo poder. Así que bueno, uno no puede ignorar la historia argentina y cuando ve historia en general, no podemos ignorar la iglesia por más creencia que tengamos o no. ¿Perdón, alguien habló? No, dije como un actor protagónico, ¿no? Del escenario. Sí. Bueno, ahora vamos a ver las reformas que hubo en el periodo del estado de bienestar. En 1947 se da el plan de reforma escolar en el marco del primer plan quinquenal. Esto del plan quinquenal es importante que le presten atención porque fue uno de los planes económicos, hubo dos planes quinquenal, el primero y el segundo. Es importante porque fue una reestructuración de la economía del país, esta cuestión que hablaba Analía hace un ratito de, bueno, que Perón viene al poder en un estado de crisis del estado anterior, y entonces en esta cuestión, ¿qué pasa? El estado anterior estaba en crisis
y hay que hacer algo nuevo. Entonces, por eso es que se generan las industrias y toda esta cuestión que Analía nombraba hace un rato. Entonces, se hace el plan de reforma escolar. Entonces, la escuela tiene mucho que ver con esta cuestión del plan quinquenal. Bueno, la educación práctica, la capacitación para el trabajo, es decir, que se dan cursos que eran para niñas o para niños, y algunos eran mixtos. Entonces se le dio relevancia a un montón de cuestiones que antes estaban afuera de la educación y que ahora se les va a dar acento, se les va a dar importancia. ¿Por qué? Porque se le da como valor a la educación para el trabajo, por este proceso de industrialización que hablábamos antes. Los cursos de niñas eran de economía doméstica y los cursos de varones eran carpintería, aeromodelismo, imprenta, bueno, hay un montón más, yo puse esos nomás, pero hay un montón más. Otra de las cuestiones a tener en cuenta es que la reforma se propuso para la enseñanza media también, que eso es importante, se le dio una importancia a la enseñanza media, y acá entra en juego los bachilleratos especializados, y se viene otro meme, y se extendió un año la formación docente. También en eso, en el tema de la formación docente, también hubo varios cambios. Primero se le prestó atención, se tomaban exámenes de ingreso, se trataba de que el docente tenga una formación muy completa, después eso se fue perdiendo y se dejó de lado durante este mismo periodo que estamos hablando, pero bueno, el hecho está que se hicieron reformas en la formación docente también. También se unificó el ciclo básico del nivel medio, incluyendo a las escuelas comerciales, y la escuela técnica, que la escuela técnica formó parte muy importante de todo este proceso. ¿Por qué? Porque formaba a los futuros trabajadores para estas empresas que Analía nombraba hace un rato. Así que fíjense qué importante y que se hicieron un montón de reformas a pesar de que la ley seguía siendo la misma de 1884. Bueno, las escuelas técnicas ofrecían niveles sucesivos, cada uno con títulos habilitantes. Es más, había una escuela, un curso de 2 años, y ya lo habilitaba a la persona para poder trabajar, y si se quería podía seguir 2 años más y para tener otro trabajo. Profe, vos sabés que cuento como experiencia, yo terminé en técnica hace muy poco, en el año 2017, yo elegí la modalidad electromecánica y en el 6º año nosotros hacemos pasantías. Y bueno, durante el sexto año y durante años anteriores, yo había sido el mejor promedio y gracias. Y no me quisieron mandar a ninguna fábrica por ser mujer. Ay, no te puedo creer. Tenía posibilidades, habían abierto cupos para cubrir cargos en pasantía en PB Leiner y no me las dieron porque era mujer. Después se dieron 2 cupos, era yo y mi compañera de estudio, y las dos éramos las 2 mejores promedios de los 4 sextos, y tampoco. Se habían dado 2 cupos en cervecería y no nos dieron a ninguna de las 2 porque éramos mujeres. Decían que ninguna fábrica quería mujeres porque como su personal eran en su mayoría hombres, no querían tener problemas. Entonces, bueno, peleamos un montón con jefes de pasantía, con los encargados de pasantía de la escuela, pedimos, hicimos notas a todo el mundo, pero bueno, no hicieron nada, o sea, no, nosotros digamos, en la 322. Terminamos. ¿En Santo Tomé? Sí, terminamos. ¿Esos fundamentos los daba la escuela? ¿Esos fundamentos los daba la escuela? Sí, en parte la escuela y en parte la fábrica. Las chicas de informática, algunas
sí iban a pasantías en fábrica porque ellas iban a oficina y en las oficinas, en la parte administrativa, sí había mujeres. Pero como yo era de electromecánica, la mayoría íbamos a producción y no había mujeres en producción. Entonces, no. Así que en ese sentido todavía siguen Sí. muchos años atrás. Seguimos Sí. luchando por nuestros derechos. Sí, sí. Y al final las pasantías la tuve que hacer pintando las paredes de la escuela. No. Sí, sí, las pedí, hice una nota al departamento de pasantías o algo así del ministerio pidiendo poder hacerlas como ayudante de cátedra y no me habilitaron. Pedí un montón de alternativas y no me habilitaron ninguna, así que bueno, tuve que pintar las paredes de la escuela. Agustina, ¿en qué año terminaste la secundaria? En el 2017. 2017. Sí. Bueno, eso tendría que haber llegado al Ministerio de Educación. Claro, eso. Claro, al equipo. Sí, pedimos un montón. Pedimos un montón, digamos, porque en realidad encima en mi curso éramos muy pocas mujeres, eran 34 varones y 5 mujeres. Y éramos muy pocas, y encima yo también lo peleaba, yo decía, bueno, si no me mandás porque soy mujer, mandame porque soy el mejor promedio. Claro. No me gusta usar esas cosas porque, bueno, no lo hago, no me gusta usar eso porque lo hago porque me gusta estudiar, pero yo decía, bueno, si lo uso para eso, y no hubo caso, y bueno, al final no me dieron la posibilidad. Pero bueno, siempre lo uso como ejemplo y bueno, después al final, no sé, en las próximas promociones qué pasa. El año que viene mi hermana pasa a sexto y bueno, vamos a ver si han cambiado las cosas o sigue igual todo. El año que viene nos escribí y nos avisa a nosotras. Claro. Esperemos que sea, porque encima mandaban a chicos que las fábricas después se quejaban por faltas de respeto al personal y cosas así, y nosotras que pedíamos ir a hacer pasantías, no lo permitían. Así que bueno, eso fue, digamos, como una experiencia en técnica, es un contexto en donde todavía abunda mucho todo lo que es El sexismo. El sexismo, Agustina. Exactamente. Cuando hablábamos la otra vez de los territorios masculinos y femeninos, ¿no? Las escuelas técnicas surgen pensando que sea un territorio masculino para preparar la mano de obra masculina, ¿sí? Para especialmente las empresas. El sector de producción de las empresas es el sector que menos mujeres emplea, pero en una empresa es el sector que más se gana. El obrero, la producción gana más que un administrativo. ¿Está? Entonces no es casual este sexismo, estos territorios diferenciados. Y hay toda una historia que sigue pesando en lo que llamamos la segmentación horizontal. O sea, vos fuiste víctima del sexismo que sigue vivite y coleando en el sistema educativo combinado con el sistema productivo. Sí, exactamente. Sí. En ese momento no tenía, digamos, los recursos ni a quién acudir, digamos, porque encima el jefe de pasantías, el que manejaba todo, no, vamos a mandar varones, y en realidad él decía que las mujeres no teníamos que hacer pasantías, ni teníamos que estar en escuela técnica. ¿Es un profe? Sí, era un profesor de taller, sostenía eso. Claro, ¿cómo querés cambiar el mundo? Así. Bueno, ya lo Ahora vamos a cambiar, Fer. O sea, el año que viene cuando haya tu hermana, yo ya vamos a hacer. Sí, claro. Obviamente era con el que más me peleaba, porque teníamos diferencias, o sea, no nos peleábamos, discutíamos porque teníamos diferencias todo el tiempo, porque encima
a mí me encantaba esa modalidad, me encantaba desarmar motores, esas cosas, y claro, él no podía, era como prohibido esas cosas para él, le molestaba muchísimo. Qué bárbaro. Sí. Bueno, seguimos, así ya terminamos. Bueno, después se crea el Consejo Nacional de Educación, que fue reorganizado en 3 secciones, primaria, media y técnica. Y quería mostrarles que intenté escanearlo, pero no pude por cuestiones técnicas, no mandaba la compu, no conectaba con la impresora, pero bueno, se los muestro. Estos son los libros de lectura de la época de Perón, son originales. Y bueno, este se llama El alma tutelar, esperen que les digo el año, este es del año 30, si no me equivoco, no. Sí, este es del año 30. Miren acá, no sé si lo ven, el alma tutelar, yo no los estoy viendo. Sí, se ve. Perfecto. Y ahora les voy a mostrar, es un libro de lectura que muestra cómo enseñar a leer y a escribir, que muchos habrán también aprendido a leer y a escribir de este modo. Bueno, estos son libros de lectura que con una técnica que se llama TEA enseñaban a leer y a escribir. Bueno, tengo varios y espero que les quiero mostrar algo más. Y en todos al principio está la foto de Perón. No sé si lo ven ahí. Está Sí. ahí está la foto de Perón. Y a esto hacía referencia yo cuando hablábamos de la pedagogía de la época, que tenía que ver con un adoctrinamiento, que tenía que ver con que a los chicos se les enseñaba que Perón y Evita era, bueno, de hecho, si uno lee los libros de lectura, encuentra las oraciones de Perón y Evita, bueno. Hay una película en el 2004 que se hizo que se llama Roma, que es argentina, Ajá. No sé si vieron. Sí, me suena. Que justamente, bueno, muestra cómo esta cuestión de los docentes que estaban en estos libros y de si los usaban o no y cómo los usaban. Y en la película muestra también ahí la atención del docente, que cuando pasa el supervisor está con ese libro y después cuando el supervisor se va, dice, bueno, ahora lo guardan y sacan otro. Ah, mirá. Sí, sí. Qué interesante la lectura, sí. Bueno, Roma se llama. la voy a ver, me suena esa película. Y también, fíjense que se ve tipo como una industria ahí, es un libro de lectura esto también. Y bueno, hace relación a esta cuestión de la reorganización económica del país y cómo se vinculaba a la educación en esta cuestión, cómo se educaba para el trabajo, cómo se le da importancia al trabajo. Qué bueno que están estos libros, Belén. Ay, están buenísimos. Lástima que ¿Cómo los conseguiste? Los tengo acá en casa, los tenía mi marido y bueno, yo se los uso. Pero sí, los tenía mi suegro, le gusta mucho la historia y bueno, los fue coleccionando y ahora los tenemos nosotros. Ay, qué bueno. Sí, el plan quinquenal, me acuerdo que en el instituto una alumna me los llevó, también eran de sus abuelos. Yo nunca lo había tenido en mano. Realmente le digo, guardalo porque es histórico ese libro. Sí. Y acá Melanie Arzamendia en el chat dice que se acuerda una frase que es mamá me mima, Evita me ama. Ah, sí. Realmente estaban los libros de primer grado. Sí. Sí, de hecho, bueno, a eso hago referencia cuando hablo de la pedagogía que hace referencia a la filosofía, que deja de lado la ciencia, a un adoctrinamiento, y que el peronismo o el Estado benefactor lo que hace, el peronismo, lo que dice, lo que justifica, que por qué lo hace, es que si no lo hacían ellos, otro también lo iba a hacer. Entonces ellos se justificaban de esa forma, como que si no lo hago yo, bueno, va a venir otro y lo va a hacer también. Entonces, bueno, prefiero hacerlo yo. Ese era el fundamento por el cual hacían el adoctrinamiento. Bueno, y en contrapartida al Estado benefactor tenemos el marco normativo del Estado neoliberal, que como ya dijo Fer, hay
hay un desguace. ¿Qué quiere decir? Que se desarma, todo lo anterior se empieza a desarmar. Bueno, en educación también se empieza a desarmar. ¿Y qué pasa? Se da el capital humano. ¿Qué quiere decir el capital humano? Son teorías desarrollistas. Y estas teorías desarrollistas tienen que ver el cumplir determinados pasos para poder llegar al anhelado progreso, para poder llegar a un punto en que vamos a estar bien. Eso era lo que sostenía desde la educación el Estado neoliberal, que tenía las teorías estas desarrollistas, que si hacemos determinadas cosas, si educamos de determinadas maneras, vamos a poder llegar al anhelado progreso. Bueno, en esta cuestión de desarmar la educación, del desguace que hablábamos hace un ratito, hay un proceso de transferencia de las escuelas primarias nacionales a las provincias, es decir, por lo tanto se deroga la ley Laínez, que la ley Laínez es de 1901 y se deroga en 1970, ¿por qué? Porque la ley Laínez era lo que permitía que las provincias pidan plata, sería, hablando en criollo, a la nación para abrir escuelas en las provincias, es decir, que convivían en las provincias escuelas nacionales y provinciales, hasta acá. ¿Por qué? Porque se deroga la ley y ya no pasa esto. Entonces hay un proceso de transferencia de las escuelas primarias nacionales a las provincias. Ustedes imagínense que en este contexto las provincias tenían que hacerse cargo de un montón de cuestiones económicas que antes se hacía cargo la nación. Imagínense también que no todas las provincias son ricas, como por ejemplo en ese momento la provincia de Buenos Aires. Entonces era todo un problema y era también que la calidad educativa, por supuesto, se veía afectada. Por otro lado, se crea el Consejo Federal de Educación. ¿Para qué? Porque con este Consejo Federal de Educación es que se dio el proceso de transferencia a las escuelas. A partir de los ministros de educación, sería de las provincias, es que se dio este proceso en que se pasaron las escuelas a las provincias. Y por otro lado se da la Ley Orgánica de Educación en 1968, que es de carácter de subsidiariedad del Estado. Y esto es muy importante, el tema de la subsidiariedad. Porque ¿qué quiere decir? Que el Estado va a gastar menos en educación, que no es que va a ser un derecho garantizado de todos los habitantes de la tierra argentina, no. El Estado lo que va a hacer es dar plata, un subsidio. Es como decir, si yo puedo te ayudo y si no, no te ayudo. O sea, es eso lo que significa. Y eso es importante en esta etapa. ¿Por qué? Porque por supuesto que se ve afectada la calidad educativa. Bueno, se reducía la escuela elemental a 5 grados. Acuérdense que la ley 1420 lo que decía era que, acá lo pongo porque lo dice, la educación era obligatoria desde los 6 años hasta los 14 años. ¿Y qué pasa? Después se reduce a 5 años. Se presenta la parte educativa, el sector educativo, los docentes, están en desacuerdo con esta ley orgánica. Entonces presentan un proyecto de ley en 1979 a través de un diario, La Prensa. ¿Con qué objetivo? Con que la educación, uno de los objetivos, que era la educación vuelva a ser obligatoria, desde los 6 años hasta completar el segundo nivel de educación graduada. Porque claro, lo que se hacía en la ley orgánica era que es hasta el 5.º año y después lo otro era opcional. Entonces, bueno, se pide que se vuelva a la ley anterior. Bueno, ahí termina la presentación, que las voy a ver porque no las veo. Sí, también en relación al Estado neoliberal y del proyecto educativo de la última dictadura, me parece importante mencionar que, no me acuerdo si los autores lo mencionan, esto de cómo el documento que circuló en las escuelas de cómo erradicar la subversión del ámbito educativo, que era la principal
digamos, el principal problema que veía la dictadura en relación a la educación, ¿sí? Y que para la dictadura docentes, estudiantes y personal no docente de todos los niveles y modalidades que hayan participado, sean, parezcan o lo que fuera contrario a lo que la dictadura quería instalar, eran considerados subversivos, enemigos, y había que erradicar, ¿sí? Porque era así, había que erradicar todas estas manifestaciones de disidencia, oposición, y bueno, la erradicaron de la peor manera posible, ¿sí? Imaginable, hasta el momento. Sí, ojalá no vuelva a ocurrir. Sí. Bueno, les hice un breve pantallazo de lo que fue la normativa educativa dentro de estos dos modelos de Estado. Por supuesto que ustedes tienen que siempre remitirse al texto porque lo van a encontrar más amplio, van a poder tener más detalles acerca de los hechos ocurridos y todo. Así que, pero bueno, tampoco queríamos hacer una clase tan extensa para no aburrirlas y bueno, y espero que hayan entendido. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? No, profe, a mí me quedó todo súper claro y a mí me encanta este tema, así que me resulta todo muy interesante. Profe, si hablamos de fechas, por ejemplo, el Estado, el de benefactor que es el de Perón, ¿cómo es la fecha? ¿Cuándo inicia y cuándo termina para que entre el neoliberal? Para que se dé esa crisis y pase. Y se podrían dar diferentes periodizaciones, depende del autor o la autora que cada uno tome, pero en general se toma desde 1943, ¿sí? El comienzo, si se quiere, del Estado benefactor. Algunos lo cierran en 1955 y otros lo extienden hasta 1976. Incluso podemos encontrar otras periodizaciones que van del Estado benefactor, el Estado desarrollista y después el Estado neoliberal. Esta periodización está bien marcada en el texto de Filmus y en el de Iriarte. Bueno, buenísimo. Sí, por eso la periodización depende del autor o la autora que tomemos. Bueno, gracias. ¿Alguien más quiere preguntar algo? Ah, perdón, Fer. No. Belén, ¿podemos cortar la grabación ya si no se hace tan largo después? Cierto, me había olvidado. Ahí está. Ahí está.